Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y los saludo con los principales titulares de los hechos que son noticia hoy. Policía captura a 2 integrantes de la primera línea que al parecer preparaban ataques vandálicos el próximo 20 de julio. Los detenidos tendrían vínculos con el ELN. Cerca de 9.000 uniformados entre militares y policías custodiarán las calles de Bogotá durante las marchas del Día de la Independencia. Ministerio de Salud pide no marchar para evitar nuevos contagios. Los hombres que le hablaban al oído al presidente Jovenel Moïse no podrán salir de Haití. La Fiscalía de este país insiste en que son sospechosos del asesinato. En los deportes, América se quedó con el clásico de la jornada al vencer al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero. Katherine Ibargüen decidió participar en la prueba de salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio. Colombia hace historia en el Festival de Cine de Cannes, premio del jurado para Memoria, la película colombo-tailandesa que cuenta una historia fantástica. Aquí comienza Red Más Noticias. Iniciamos esta emisión de Red Más Noticias con las capturas de 14 personas, incluyendo a 2 menores que serían integrantes de la llamada primera línea en varias ciudades del país. La evidencia recolectada indica que pretendían generar zozobra y afectar la tranquilidad de los ciudadanos a través de actos vandálicos durante las marchas del próximo 20 de julio. William Rico, ¿dónde fueron los operativos? Buenas noches. Gina, televidentes, buenas noches. La Policía Nacional, en conjunto con la DIJÍN y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron 28 registros de control y allanamiento en varias ciudades del país, entre ellas Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Neiva, Buga y los municipios de Soacha en Cundinamarca y Palmira en el Valle del Cauca. Las autoridades incautaron importante material bélico que sería utilizado el martes 20 de julio. La policía anunció la captura de 12 manifestantes sospechosos de planear ataques contra la fuerza pública el próximo martes, cuando están convocadas nuevas marchas en medio del estallido social de los últimos meses. Los detenidos forman parte de las llamadas primeras líneas de protesta, implicadas en actos de vandalismo y agresiones a los uniformados durante las movilizaciones que comenzaron el 28 de abril. Entre ellos, en la ciudad de Medellín, una persona conocida como Carro Loco, líder de lo que se denomina la primera línea norte. En este allanamiento, en esta orden de registro, en esta orden de captura, se incautó bombas molotov, explosivos artesanales, elementos que serían utilizados con la información encontrada en esos lugares para agredir a la fuerza pública y realizar actos de vandalismo. De igual manera, en Villavicencio Meta fue capturado alias Payaso. Los 12 detenidos serán imputados por fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos, así como tráfico de estupefacientes. En Cúcuta se captura a la persona conocida como Vampiro, quien tendría vínculos con el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN y pertenecería a lo que denominan en esa ciudad la línea de Cúcuta. En Cundinamarca fueron capturados 4 personas, Pipe, Millos, Tapitas y Zarco, quienes agredieron el 20 de junio a un uniformado de la Policía Nacional en el sector de Tropezón. En mi poder tengo una orden de captura en su contra. Durante la ofensiva policial fueron detenidos 2 menores que fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cabe recordar que varios de ellos recibieron órdenes de atacar a la fuerza pública. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró que el ELN podría manifestarse de forma violenta este 20 de julio. El mandatario afirmó que la infiltración del grupo ilegal generaría desmanes y violencia en las calles de la capital de Antioquia. Medellín, según el mandatario, estará vigilada por la policía y las autoridades la mantendrán en continuo monitoreo gracias a un puesto de mando unificado.
El ministro de Defensa, Diego Molano, en conjunto con los comandantes de las Fuerzas Armadas, adelantan labores de inteligencia para frenar cualquier acto vandálico o de alteración del orden público en esta importante fecha para el país. Por su parte, en Bogotá, el distrito y el gobierno nacional adelantaron este sábado un consejo de seguridad para tomar medidas importantes, también con miras a este 20 de julio. Mauricio Sandoval, buenas noches. ¿Qué concluyeron las autoridades al término del encuentro? Gina, buenas noches. Son varias las conclusiones luego del Consejo de Seguridad en el que participó el ministro de Defensa, Diego Molano, el ministro del Interior y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Y es que Bogotá será epicentro de grandes actividades el próximo 20 de julio. La celebración tradicional de la independencia, las movilizaciones y concentraciones convocadas por el Comité del Paro y la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República. El desfile del 20 de julio será sin público, se garantizará la protesta pacífica y se aumentará el pie de fuerza por si se presentan hechos de vandalismo. Teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos que asumir para no generar aglomeraciones, no será un desfile, sino una ceremonia unificada, transmitida de forma televisada para todos los colombianos, a los cuales invitamos a conmemorar con toda la dedicación, con todo el amor por la patria, por esa libertad que nos une. Con relación a las marchas anunciadas por el Comité del Paro, la alcaldesa fue enfática en asegurar que si se registran alteraciones del orden público en la capital, estarán listos a accionar todo el peso de la ley. Estamos entonces totalmente preparados, serenos, organizados, precavidos para garantizar la movilización social pacífica y la efectiva captura y judicialización de cualquier, el mínimo acto violento o vandálico que pueda presentarse en nuestra ciudad. En esta línea ya se han realizado más de 588 capturas por hechos de vandalismo desde el pasado 28 de abril. Este 20 de julio el gobierno aumentará el pie de fuerza para la capital. Se ha dispuesto en el caso especial de Bogotá un acompañamiento de 6.196 hombres de policía para la ciudad y también en especial por parte de apoyo del Ejército Nacional de 2.784 hombres para Bogotá y 592 hombres más para los municipios de la Sabana Norte. A propósito de estas concentraciones, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que las movilizaciones son un foco importante de contagio de coronavirus. Exhortamos de manera clara y contundente a los colombianos sobre la necesidad de evitar la aglomeración. Los colombianos no deben concurrir a eventos que generen aglomeración y generen más daño a nuestro país y a nuestra sociedad en términos de fallecimientos. Y un dato de cierre, el Comité del Paro aseguró que el próximo 20 de julio en la nueva legislatura del Congreso radicará y presentará 6 proyectos de ley que vienen en la misma línea con los puntos que venían negociando con el gobierno nacional. Es por ahora toda la información. Mauricio Sandoval, Red Más Noticias. Mauricio, muchas gracias. Asimismo, también se tomaron medidas importantes en el departamento de Cundinamarca con miras a las actividades del próximo 20 de julio y con el fin de garantizar el orden público en la región. Primero, se restringen la movilidad de los vehículos que distribuyen gas propano en el territorio cundinamarqués. También se restringirá el uso de los vehículos con material de construcción, molengue, piedra, etc. Se prohibirá el uso de parrillero, como también habrá ley seca. Con estas medidas se pretende preservar la tranquilidad, el orden público y la convivencia durante las marchas, protestas y manifestaciones del día 20 de julio. Estas medidas entrarán a regir a partir de las 18 horas del lunes 19 de julio hasta las 5 horas del miércoles 21 de julio. Cambiamos de tema y nos vamos a Haití, donde un juzgado de Puerto Príncipe impidió la salida del país a 16 personas que estarían implicadas en el asesinato del presidente Moïse. La medida cobija a los jefes de seguridad de la casa del mandatario inmolado. En el Festival de Cine de Cannes también hablan de Haití. La conversación se sostiene sobre 2 tópicos: el asesinato del presidente Moïse y la película Frida. La cinta tiene la función de un espejo en el que Haití vuelve a mirarse con toda la dimensión de sus problemas sociales.
Frida transcurre en un barrio bajo el dominio de las pandillas urbanas. Más allá de las líneas imaginarias que bordean la barriada, la historia hace creer que el país caribeño es tierra de nadie, donde nadie puede estar tranquilo, donde todos parecen dormir junto al enemigo. En Haití, hasta el cuerpo de seguridad de la Casa Presidencial está investigado. El juzgado de primera instancia de Puerto Príncipe impidió la salida a otros países de 16 personas implicadas en el magnicidio. Entre ellos están los jefes de seguridad, que irónicamente habían sido contratados para proteger al presidente. La medida afecta directamente a Dimitri Gerard y a muchos más, solo que Gerard ha tenido más resonancia mediática debido a las entradas a Ecuador y Colombia. El fiscal del caso fue contundente en las declaraciones. Todos son sospechosos del crimen, dijo. El estreno de Frida arranca aplausos en Francia, mientras Haití se alista para el funeral del presidente Moïse. Cannes, los cineastas hablan de Haití. En esta parte de América, la realidad recrea un thriller policíaco en medio de la pobreza. Haití sangra por el vacío de poder y por la miseria. La primera dama Martine Moïse, viuda del presidente Jovenel Moïse, aterrizó en Haití luego de recuperarse de las heridas tras el atentado donde resultó muerto su esposo. El funeral del presidente se realizaría el 23 de julio. Según analistas de la isla, la ex primera dama Martine Moïse recibiría las banderas políticas de su marido, el inmolado Jovenel Moïse. Mucha atención, la misión consular de Colombia no podrá viajar a Haití este miércoles debido a las honras fúnebres de Jovenel Moïse. El viaje fue pospuesto, confirmó el gobierno colombiano. Colombia culminó su presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones CAN en un encuentro realizado hoy en Bogotá con los presidentes y representantes de los países miembros. El mandatario de los colombianos, Iván Duque, le entregó la presidencia de la CAN a su homólogo ecuatoriano, el presidente Guillermo Lasso, quien destacó la labor de Colombia mientras lideró la administración de la comunidad. Durante el evento, Iván Duque hizo un llamado a los países de la CAN para seguir garantizando un suministro de vacunas equitativo en la región. El Ecuador, durante el ejercicio de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, se ha planteado promover una economía moderna, verde y sustentable. Buscamos incrementar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, en el comercio subregional y las cadenas de valor, como medida indispensable hacia un sector que genera el 60% del empleo. En otras noticias, un grave accidente se presentó en la variante de Ibagué ayer sobre las 11 de la noche a la altura del barrio Uribe. El bus que cubría la ruta Bogotá-Cali habría perdido el control del vehículo debido a que en el camino apareció una llanta, situación que llevó a que se presentara el siniestro. Lamentablemente resultaron 35 personas heridas que son atendidas en diferentes clínicas de la ciudad. Se siguen habilitando nuevos puntos de vacunación en el país contra el coronavirus. Ahora, a unos 100 metros de la entrada al parqueadero del aeropuerto El Dorado de Bogotá, se encuentra un nuevo punto de vacunación. En este lugar se podrán inocular los empleados de las empresas privadas que compraron vacunas directamente o también las personas que estén afiliadas a la EPS Compensar. Al día de hoy en Colombia, ya 10.084.473 personas cuentan con el esquema completo de vacunación. Gracias por continuar con nosotros. La noticia del día en el mundo. Portavoces del Comité Olímpico confirman el primer caso de COVID dentro de la Villa Olímpica en Tokio. La persona contagiada es uno de los delegados olímpicos que llegó a Japón a una semana de realizarse el encuentro mundial. Hasta el momento se sabe que es el primer caso dentro de la villa, pero el número 15 que afecta a las personas vinculadas a la organización de las gestas. La información ha sido escasa, solo se ha confirmado que la persona con COVID no es deportista. Debido a este tipo de eventualidades y atendiendo la pandemia, los Juegos empezarán en unos cuantos días, pero a puerta cerrada para evitar nuevos contagios.
Francia vuelve a confinarse debido al avance sin cuartel de la pandemia. Los restaurantes, bares y negocios playeros en el suroeste de este país enfrentarán nuevos cierres nocturnos. El avance de la variante Delta volvió a encender las alarmas en esta parte de Europa. A diario, Francia reporta por lo menos 11.000 infecciones diarias. Las restricciones regresaron justo cuando el gobierno había levantado el toque de queda a nivel nacional. Los comerciantes aseguran que estos anuncios se convierten en un duro golpe para la economía local. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rompió su silencio frente a la emergencia social y crisis política que atraviesa Cuba. Bachelet se mostró preocupada por las denuncias acerca del uso excesivo de la fuerza pública contra las personas que protestan y por las condiciones de incomunicación en las que se encuentran. La responsable de velar por los derechos humanos en el hemisferio expresó también que está preocupada porque muchos de los manifestantes se encuentran desaparecidos. La exmandataria de Chile pidió que se restablezca plenamente el acceso a Internet y a las redes sociales. Y el clima está loco. A esta hora también arde la Costa Brava española. Los bomberos utilizaron aviones transportadores de agua con el fin de controlar el incendio forestal que obligó la evacuación de por lo menos 350 personas que a esta hora pasan la noche en albergues improvisados, dijeron las autoridades regionales. La policía cree que la conflagración fue causada por un cigarrillo lanzado en el bosque. 400 hectáreas de un parque natural fueron arrasadas por las llamas. La cinta Memoria, rodada en Colombia, ganó este sábado el premio del jurado en Cannes. La película colombo-tailandesa y protagonizada por Tilda Swinton cuenta la historia de una cultivadora de orquídeas que visita a su hermana enferma en Bogotá, pero unos extraños sonidos, como estruendos que solo ella escucha, le impiden descansar. En el elenco también figuran los actores Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz. Y con esta buenísima noticia terminamos esta emisión de Red Más Noticias fin de semana. Es un gran placer informarlos. Mañana nos volveremos a ver a las 7 de la noche, si Dios nos da permiso. Que tengan una feliz noche.